Cuando descubres que los cuentos de hadas son mentiras, el dolor corta más profundo por haber creído en ellos en primer lugar. Así es como comienzan las historias de Serena. El día que el recaudador de impuestos llega a su cabaña es el día en que los cuentos de hadas demuestran ser mentiras. Habían sido el refugio de Serena desde la infancia. Estas historias de chicas comunes rescatadas por príncipes apuestos, de magia transformando lo ordinario en extraordinario. Al crecer, se había aferrado a la esperanza tonta de que tal vez una hada bondadosa vendría a ayudarla algún día, que algún día su vientre vacío se llenaría de vida, que la vergüenza de su esterilidad se transformaría en la alegría de la maternidad. Pero la esperanza era algo traicionero, resultó ser, porque cuando finalmente se aplasta, sufres no solo el dolor de tus circunstancias, sino el dolor de haberte atrevido a soñar del todo. Capítulo 1. Los ojos dorados del recaudador de impuestos brillaban en la luz tenue de su cabaña. Su enorme cuerpo bloqueaba la luz del sol desde la entrada. Serena observaba desde las sombras mientras su padre sostenía a Aurora fuerte contra su pecho, protegiendo a su hermana menor como si el lobo beta pudiera agarrarla en cualquier momento, lo cual no estaba lejos de la verdad. Los impuestos se han duplicado esta temporada. La voz del beta retumbó a través de su pequeño hogar. Por orden del rey Alfa Darío. El padre de Serena temblaba de miedo. Como todos en su aldea, humanos y cambiadores por igual, él estaba aterrorizado del rey. Las historias se difundían por todo el reino sobre la crueldad de Darío, como incluso otros lobos le temían. Al menos los cambiadores tenían algo de protección bajo la ley de la manada. Los humanos eran básicamente propiedad, sirvientes para ser usados y desechados. Y Serena, ella era considerada incluso peor que humana. Nacida de padres cambiadores, pero incapaz de transformarse ella misma. Era la vergüenza de su familia 2 veces. Primero por no tener lobo, luego por ser estéril, rechazada por su compañero después de 5 años de intentos fallidos de concebir. Su padre la había llevado de vuelta con renuencia amarga, otra boca que alimentar sin dote que mostrar por ello. La aldea susurraba que sus defectos corrían más profundo de lo que nadie había sabido. Mi señor, la voz de su padre se quebró. Hemos tenido una mala cosecha. Si pudiera concedernos más tiempo, usted conoce la penalización por no pagar. Los ojos del beta se fijaron en Aurora, quien gimió y se presionó más cerca de su padre. El rey requiere nuevos esclavos. Esta servirá muy bien. El cuerpo de Serena se tensó. Todos sabían lo que les pasaba a los esclavos del rey Darío. Desaparecían en su castillo oscuro y nunca eran vistos de nuevo. Pero ella está prometida para ser apareada, su padre protestó. Ella tiene un lobo fuerte. Ella dará cachorros poderosos para la manada. Se detuvo repentinamente, y el corazón de Serena se hundió mientras su mirada se dirigía hacia donde ella estaba parada en las sombras. Lleve a mi hija mayor en su lugar. El beta se burló. Usted le ofrece al rey una mestiza defectuosa. Ella ya ha demostrado ser inútil para reproducirse, dijo su padre, las palabras golpeando a Serena como golpes físicos. Su propio compañero la rechazó. Ella es perfecta para una esclava. Prácticamente humana ya y estéril además. Sin pérdida para la manada. Sin pérdida para la manada. El beta repitió cruelmente. Pero entonces qué ganancia para el rey. Ella cuenta historias. Aurora soltó de repente, luego se encogió hacia atrás por la mirada aguda del beta. Historias hermosas. Serena cerró los ojos brevemente. ¿Cuántas veces se habían burlado de su narración de historias, llamándola un hábito humano vergonzoso por debajo de la dignidad de su especie? Sin embargo, ahora lo ofrecían como un premio, el único valor que podían encontrar en su hija rota. Muéstrale. Serena. Su padre agarró su brazo, empujándola de rodillas. Díselo tú misma. Serena levantó la cabeza lentamente. Al menos como esclava, pensó con claridad amarga. Nadie esperaría que ella tuviera hijos que nunca podría darles. Estaría honrada de servir al rey Alfa Darío de cualquier manera que él desee, mi señor, dijo. El beta la estudió por mucho tiempo. Había algo calculador en su mirada que hizo que su piel se erizara. Finalmente, asintió. Muy bien, la defectuosa servirá. Afuera, se transformó en su forma de lobo masivo, pelaje oscuro brillando bajo el sol de la tarde. Mientras dejaban su aldea atrás, Serena no miró hacia atrás a su familia.
Había aprendido hacía mucho tiempo que las historias eran el único escape que importaba. Esta noche, en su celda, imaginaría una historia donde su familia la salvaba, donde su hermana luchaba por ella, donde su padre lamentaba su elección, donde ser diferente no significaba estar rota, donde el valor de una mujer no se medía por los hijos que podía tener. Era buena inventando finales felices, incluso si nunca se hacían realidad. Especialmente porque nunca se hacían realidad. Capítulo 2. Cuando el sol salió, Serena tuvo su primer vistazo del castillo del rey Alfa Darío. Elevándose contra el cielo brillante de la mañana, sus torres de mármol blanco brillaban bajo la luz del sol. Era más impresionante que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Sin embargo, su apariencia impecable la hacía sentir incómoda. Sabía por las historias que la belleza impresionante a menudo ocultaba secretos oscuros. El lobo beta que la trajo allí se transformó de vuelta a forma humana y agarró su brazo. «Muévete», ordenó, llevándola no a través de la entrada principal, sino por un sendero lateral estrecho debajo del castillo. Entraron a través de una entrada de servicio, yendo profundo bajo tierra a una cámara de piedra fría donde otras 5 chicas se acurrucaban juntas, todas luciendo asustadas. Serena mantuvo su rostro inexpresivo. Se negaba a dejarles ver su miedo. «Desvístanse», una mujer severa de cabello gris y ojos de lobo ámbar ordenó. Ahora las chicas dudaron. «Ustedes son propiedad del rey». La mujer espetó. Lo que pensaban que era suyo, incluyendo su dignidad, le pertenece a él. Una por una, se quitaron la ropa, temblando en el frío. Serena se movió metódicamente, doblando su ropa cuidadosamente, negándose a mostrar su humillación. «A la cámara de lavado». La mujer las dirigió a continuación. Fueron llevadas a otra habitación donde sirvientes las rociaron con agua helada. Serena jadeó cuando el primer balde la golpeó, el impacto de ello robándole el aliento. Manos ásperas restregaron cada centímetro de su piel con jabón grueso hasta que se sintió en carne viva. Su cabello fue lavado 2 veces, luego peinado dolorosamente para remover cada enredo. «El rey no tendrá suciedad de aldea en su castillo», la mujer de cabello gris explicó, observando su incomodidad con claro disfrute. «Aunque dudo que alguna de ustedes dure el mes. Difícilmente son las bellezas que él usualmente prefiere». Una chica comenzó a llorar silenciosamente. «Guarden sus lágrimas». La mujer se burló. «El rey Darío no es conocido por la misericordia. Aprendan su lugar rápidamente o enfrenten castigo». Se les dieron simples vestidos grises para usar y se les instruyó sobre las reglas del castillo, con quién hablar, dónde no ir, y las consecuencias de la desobediencia. Esta noche, la voz de la mujer bajó. «Una de ustedes servirá al invitado especial del rey». La forma en que dijo invitado especial hizo que el estómago de Serena se anudara. Imágenes pasaron por su mente, siendo arrojada a lobos hambrientos, ofrecida como algún tipo de sacrificio. «El rey mismo seleccionará cuál de ustedes tiene el honor», la mujer concluyó, mirándolas como carne en el mercado. «Serán presentadas ante él en breve. Intenten no avergonzarse». Fueron llevadas por una escalera estrecha a una pequeña antecámara con piso pulido. Se les dijo que se formaran y mantuvieran sus ojos hacia abajo. Esperaron en silencio tenso. Desde más allá de la puerta venían los sonidos de pasos acercándose. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. La mujer severa que las había estado atormentando momentos antes se puso rígida, su confianza anterior evaporándose. Una mano presionó rudamente en la parte trasera del cuello de Serena, forzando su cabeza más abajo. «Su Majestad, el rey Alfa Darío», anunció una voz. El piso de mármol bajo los pies descalzos de Serena parecía vibrar con cada paso que él daba mientras se acercaba. Ella mantuvo sus ojos fijos en el piso, pero el aire se volvió pesado, cargado con poder que presionaba contra la piel de Serena como un toque físico. «Las recién llegadas, Su Majestad», dijo una voz masculina, tensa con deferencia. «Para los requisitos de su invitado especial». Siguió un largo silencio. Serena podía escuchar la respiración asustada de las chicas a su lado, una de ellas temblando tan violentamente que Serena podía sentirlo a través del piso. «Todas están acobardadas», vino una voz profunda que resonó a través de los huesos de Serena. No tenía ni crueldad ni compasión, solo una decepción cansada, como si esto fuera exactamente lo que había esperado. «Qué aburrido», añadió el rey.
Algo en esa voz, su poder casual, su comando inherente, hizo imposible para Serena no mirar. En todos los libros que había atesorado secretamente y leído a la luz de las velas, reyes y príncipes eran descritos con tal grandeza. Siempre se había preguntado si la realeza real podría posiblemente estar a la altura de los héroes de leyenda. A pesar de su miedo, la curiosidad ganó. Lentamente, contra cada instinto de autopreservación, ella levantó sus ojos. Lo que vio hizo que cada héroe literario en su memoria se desvaneciera en pálida imitación. El rey Alfa Darío no era meramente apuesto. Era sublime de una manera que hizo que su mente de narradora se apresurara a buscar comparaciones. No encontró ninguna que fuera adecuada. Más ancho que el alfa de su aldea, con pómulos altos que podían cortar vidrio y labios que tenían una curva natural sugiriendo burla perpetua, era de una belleza salvaje que ningún artista podría capturar verdaderamente. Pero sus ojos, dioses, algo antiguo y salvaje vivía en esos ojos. Y de repente esos ojos se fijaron en los de ella. Serena regresó su mirada de golpe al piso, corazón martillando contra sus costillas. Su Majestad, el asistente instó. Ha hecho su selección. Serena sintió más que vio su atención aún en ella, un peso que la clavó en su lugar. Ella servirá, dijo simplemente. Sabía sin mirar que él estaba señalándola. Capítulo 3. Serena estaba parada ante la enorme puerta de roble, su corazón latiendo con fuerza. El aire se sentía más frío aquí, como si el invierno se aferrara a la piedra. Las antorchas parpadeaban inquietantemente, sus llamas doblándose lejos de la puerta como si estuvieran tratando de escapar. Junto a ella, la severa mujer sirviente sonreía con suficiencia, aunque sus manos temblaban ligeramente. Complace al invitado del rey, como él desee, susurró. O mañana enfrentarás algo mucho peor. Su voz falló en la palabra invitado. El guardia en la puerta lucía nervioso también, su frente húmeda de sudor a pesar del frío. Cuando Serena atrapó su mirada, él miró hacia otro lado rápidamente, su mano apretándose en su espada. Desde dentro de la habitación, un sonido resonó en algún lugar entre un gruñido y un suspiro que parecía resonar a través de la puerta. El agarre del guardia se puso blanco. Entonces empujó a Serena dentro de la habitación. Pero era más que solo una habitación. Era una suite vasta. El aire dentro era denso con una mezcla de aromas, especias, flores, y algo más salvaje. Almizcle, sangre, y el olor agudo de la magia. Un espejo atrapó el ojo de Serena, pero cuando se volteó para enfrentarlo, su reflejo vaciló como si fuera reacio a tomar forma. Tragó con dificultad. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Alguien estaba observando. Lo sentía, una mirada invisible, pesada como un toque. En las sombras, algo se movió justo en el borde de la vista. Dio un paso adelante, luego otro, y de repente vio un banquete extendido sobre una mesa grande. Carnes asadas, cuencos de frutas coloridas, y candelabros dorados proyectando luz tenue que no podía ahuyentar las esquinas oscuras. Serena no se atrevió a tocar nada. En cambio, se movió hacia la parte trasera de la habitación donde colgaban cortinas de terciopelo gruesas. Tirando de ellas hacia atrás, se detuvo en seco ante lo que vio. Una enorme cama llenaba el espacio, absurdamente ancha y cubierta con sábanas de seda. La configuración era clara ahora, las miradas conocedoras de los sirvientes, el guardia inquieto, la comida lujosa, y esta cama gigantesca. Dios mío, ella iba a ser usada. Se esperaba que se acostara con este invitado especial, que ofreciera su cuerpo a quien sea que el rey hospedara aquí. Su estómago se retorció violentamente y presionó una mano a su boca. Pero entonces un paquete descansando encima de la cama atrapó su ojo. Atrapó su ojo porque en él hay una tarjeta con su nombre escrito en elegante escritura. Con pavor acumulándose en su estómago, desenvolvió el paquete. Un vestido se derramó en sus manos, oscuro como la medianoche y reluciente con hilo dorado. Hermoso, horriblemente así, como una mortaja hecha de estrellas. El aire cayó a un frío helado como si la oscuridad misma lo estuviera tragando completo. Un sonido resonó desde atrás, pasos lentos y deliberados, el raspar de garras en piedra, articulaciones tronando, cambiando, y un gemido bajo y amenazante rápidamente sofocado. Serena se volteó. Las sombras se espesaron. Un vacío tragando luz. Póntelo. Entonces escuchó.
La voz, profunda, inhumana, vibró a través de sus huesos. Era lenguaje forzado a través de una garganta no hecha para el habla. Tragando con dificultad, se retiró detrás de una pantalla de vestir, sus dedos torpedeando con los cierres del vestido. La tela se deslizó sobre su piel como agua fría. Encontró un collar esperando, un collar de estrellas de diamante. Debería usar esto también, susurró. Silencio. Entonces más cerca ahora. Sí. Serena lo abrochó alrededor de su garganta. El peso era sofocante. Salió de detrás de la pantalla. El comedor parecía vacío, pero la presencia permanecía. Por favor, come. Ella dudó antes de seleccionar un pedazo de pan, sus dedos apenas temblando. Los sabores ricos se convirtieron en ceniza en su boca. Detrás de ella, algo se movió. Una sombra cayó sobre la mesa. ¿Te gusta el vestido? Sí, logró decir, voz apenas por encima de un susurro. Párate. Sus rodillas temblaron mientras obedecía. La criatura se movió hacia adelante, revelando su mano. Excepto que no era una mano, sino un apéndice masivo y grotesco con dedos largos que terminaban en garras afiladas. Date la vuelta, dijo la bestia. Lo hizo lentamente. Su mirada viajó hacia arriba y aún más arriba. La vista era asombrosa. Ante ella estaba parada una figura demasiado masiva, demasiado distorsionada para este mundo. Su hocico erizaba con dientes irregulares, su cuerpo retorcido por agonía y furia. Los labios de Serena se separaron, un grito construyéndose dentro de ella, pero en lugar de un grito, lo que se escapó fue, fuiste maldito. La bestia retrocedió como si hubiera sido golpeada. Lo siento, dijo rápidamente. Eso fue presuntuoso. No. La voz era más tranquila ahora, casi resignada. ¿Cómo lo supiste? Ella dudó. He leído muchas historias sobre maldiciones. Una sobre un real retorcido en zarzas por una bruja celosa. Y ella se detuvo. Estoy divagando. No. La mirada de la bestia se fijó en la de ella. Continúa. Así que lo hizo. Un cuento, luego otro, hablando de monstruos y hechizos, de humanidad escondida bajo el horror. Pasaron horas. Las velas guturearon bajas. Gracias por tu compañía, retumbó al final, su voz más suave, casi reacia. El alivio la inundó. No había sido tan terrible. Había sobrevivido la noche con lo único que tenía, historias. Entonces serás mi esposa. El aliento de Serena se detuvo. Yo no puedo, susurró, horrorizada. La bestia se levantó, elevándose. Entonces no tengo uso para ti, dijo. La finalidad en esas palabras envió hielo a través de las venas de Serena. Haría que el rey la ejecutara por desagradar a su compañero monstruoso. El pánico se aferró a su garganta. Pero en ese momento, su mente de narradora trabajó más rápido que su miedo. Soy sostenida por aquellos que no pueden tocarme, rota por aquellos que nunca me hablan, y guardada por aquellos que nunca me buscaron. Soltó de repente, palabras cayendo hacia adelante. Los reyes me ordenan, pero yo ordeno el destino. ¿Qué soy? La bestia hizo una pausa, cabeza masiva inclinándose ligeramente. ¿Qué es esto? Gruñó. Un acertijo, dijo Serena, su voz más firme ahora. De una historia que conozco. Levantó su barbilla, reuniendo cada onza de coraje que poseía. Si puedes resolver este acertijo, entonces seré tuya, le dice a la bestia. Y si no puedo, entonces hasta que lo hagas, espero que me permitas regresar para contarte más historias. La criatura la miró por lo que pareció una eternidad. Entonces, para su asombro, exhaló. Mañana por la noche, entonces no llegues tarde. Capítulo 4. Cuando Serena regresó a los cuartos de los sirvientes, la habitación cayó en silencio instantáneamente. Con ojos muy abiertos, las otras chicas la miraban cruzar el piso de piedra, presionándose contra las paredes como si ella portara una enfermedad. La jefa de sirvientes, una mujer con cabello gris hierro, agarró el brazo de Serena con fuerza sorprendente y la jaló a un pequeño nicho lejos de las demás. «Estás viva», siseó, su rostro marcado con incredulidad. «¿Cómo?» Se cortó, mirando sobre su hombro. «No digas nada a nadie, ni una palabra. ¿Entiendes? El rey te verá al mediodía». Serena asintió,
notando cómo los dedos de la mujer temblaban a pesar de su comportamiento severo. Su regreso claramente había sacudido el orden del castillo. El sueño fue elusivo, sus sueños atormentados por ojos ámbar y acertijos sin respuesta. Fue despertada bruscamente por manos ásperas. El sol ya estaba alto. Un guardia estaba parado sobre ella, su rostro ilegible bajo su casco. «El rey demanda tu presencia», declaró sin emoción. «Ahora». Ella lo siguió a través de un laberinto de corredores y subió escaleras desconocidas a una cámara privada. No el salón del trono que esperaba, sino un estudio lleno de libros. Dentro, el rey Alfa Darío estaba parado contra una ventana masiva bañado en luz del sol. Solo otros dos estaban ahí. Virdie, quien evitaba contacto visual, y un hombre que parecía un guerrero, probablemente el beta del rey. Los ojos de Darío la siguieron mientras entraba, estudiándola con cálculo frío. De cerca, la belleza que la había golpeado antes parecía más afilada, más peligrosa a la luz del día. Ni una sola imperfección manchaba sus rasgos, como si los dioses mismos lo hubieran tallado de mármol y olvidado hacerlo humano. Entonces él comenzó, su voz una mezcla de terciopelo y acero. «¿Conociste a mi invitado? ¿Qué pensaste?» Serena bajó su mirada, inclinándose ligeramente. «Él fue generoso conmigo, como lo fue su majestad, por elegirme como su esclava». Un destello de curiosidad, o era sospecha, cruzó el rostro de Darío. «¿Y eso es todo lo que tienes que decir?», sondó ligeramente. «El invitado de su majestad ha solicitado mi presencia de nuevo esta noche», respondió suavemente, manteniendo su cabeza baja. Darío se acercó más, su presencia casi predatoria. «¿Irás?», preguntó, su sonrisa burlona. «Si le plays a su majestad. Me es indiferente si tú u otra entretiene a esa cosa», dijo desdeñosamente. Serena no pudo ocultar su reacción a la palabra cosa. Darío lo notó. «Te perturba mi elección de palabras, esclava». Se inclinó. «¿Qué palabra usarías tú para describir a tal bestia horrible?». La habitación se tensó. «Su majestad puede por supuesto usar cualquier palabra que le plazca», Serena respondió cuidadosamente. Un silencio pesado siguió. Entonces impulsivamente añadió: «Aunque incluso las bestias tienen derecho al respeto». El beta jadeó y Virdie palideció. «Respeto». Darío se burló, sus pupilas estrechándose. «Esa bestia es una mancha oscura en mi castillo. Permito suficiente respeto manteniéndola viva y alimentada». Serena se inclinó más bajo, permaneciendo en silencio mientras Darío la rodeaba, cada paso medido. «El vestido, las joyas, devuélvelos a Virdie», ordenó. «Todo en este castillo me pertenece, y no permitiré a una mera esclava tal lujo». Ella asintió, su voz atrapada en su garganta. «Y si le hablas a alguien de la bestia», continuó, su voz un susurro amenazante, «lo sabré y te haré matar inmediatamente. ¿Entiendes?». «Sí, su majestad», murmuró, inclinándose de nuevo. Él la estudió un momento más, luego la despidió con un gesto. «Sáquenla de mi vista». Esa noche, mientras el castillo caía en oscuridad y silencio, Serena fue llevada una vez más hacia la puerta de roble. Esta vez, el guardia no encontró sus ojos en absoluto. Capítulo 5. Los días se derritieron en semanas mientras la vida de Serena se asentó en un nuevo ritmo extraño. Las noches las pasaba en las cámaras de la bestia, y los días estaban llenos de los deberes de una esclava del castillo. Cada noche seguía el mismo patrón. Un hermoso vestido la esperaba. Un festín era servido, y ella contaba historias hasta que las velas se quemaban bajas. «¿Qué cuento tienes para mí esta noche?», la bestia retumbaría, acomodando su forma masiva frente a ella. Ella tejería sus historias, siempre cuidadosa de dejarlas sin terminar. Y entonces, él presionaría mientras ella hacía una pausa. Mañana, ella prometería con un indicio de sonrisa. De día, su vida era completamente diferente. Aunque se le permitía dormir más tarde que las demás, para el mediodía estaba de rodillas fregando pisos, sus dedos crudos de jabón de lejía y agua fría. «Te perdiste un punto», Virdie diría, señalando una imperfección invisible. «Empieza de nuevo». Los otros sirvientes la evitaban, su curiosidad inicial habiéndose agriado en algo más feo.
Portadora de enfermedad, susurraba una criada de cocina. Por eso sigue viva. Cree que es mejor que nosotras ahora, una sirviente mayor murmuró. La favorita del rey, sugirió otra. Serena soportaba sus palabras en silencio. Estar sola no era nada nuevo. Había estado aislada toda su vida. Ocasionalmente se encontraría con el rey Darío en los corredores. A veces la ignoraba por completo. Otras veces su labio perfecto se curvaría en disgusto. Aún viva, veo, comentó una vez. Mi invitado debe tener gustos peculiares. Los sirvientes susurraban sobre él constantemente, sus voces calladas y temerosas. Mató a su propio padre, dicen. Un anciano jardinero confió a otro. Escuché que fue su madre quien murió primero. Vino la respuesta. Más rumores circulaban de rivales que lo desafiaron y nunca fueron vistos de nuevo, de sirvientes ejecutados por errores triviales. Verdadero o no, el temor del rey Alfa Darío permeaba cada rincón del castillo. Sus días no eran placenteros, pero sus noches serena creció a casi disfrutar. Aunque después de semanas de cuentos prestados, su repertorio comenzó a agotarse. No estoy segura de tener una historia esta noche, admitió una noche. La bestia inclinó su cabeza. Tú siempre tienes una historia. Serena dudó. Los libros que había leído en su aldea habían sido muy limitados, su padre poco inclinado a gastar dinero en más. Podría tal vez contarte una de las mías, sugirió. Tuyas. La bestia se quedó quieta. Esa noche comenzó una transformación en su relación. Ya no estaba meramente recitando cuentos. Estaba creándolos. Y la bestia era su primera audiencia verdadera. Él cuestionaba huecos en la trama, debatía motivaciones de personajes, sugería giros inesperados. Pero ¿por qué confiaría la princesa en él después de que él fue tan cruel con ella? Desafió una noche. Porque a veces, Serena respondió, vemos más allá de lo que otros han hecho a quienes verdaderamente son. La bestia se quedó callada ante eso. ¿Y tú crees eso? Que las personas pueden cambiar tan fundamentalmente. Creo que las personas pueden revelar quienes verdaderamente fueron todo el tiempo, dijo Serena suavemente. A veces la crueldad es solo armadura. Él estudió sus ojos dorados intensamente. Hablas como si conocieras algo de armadura tú misma. Lo hacía. La armadura de indiferencia que había usado cuando su compañero la rechazó. La armadura de resignación cuando su padre la ofreció como bienes dañados. Pero solo sonrió y continuó su cuento. Sus conversaciones se volvieron más largas, más profundas, extendiéndose desde el atardecer hasta las primeras horas antes del amanecer. A veces ella se encontraría riéndose de sus observaciones secas. A veces él gruñiría de placer ante un giro de frase particularmente inteligente. Una noche la bestia la sorprendió. Tengo algo para ti, dijo, levantándose de su silla. La llevó a través de una puerta que nunca había notado antes, revelando una cámara circular revestida de piso a techo con libros. Un escritorio estaba junto a la ventana, equipado con pergamino fino, plumas y tinta. Una biblioteca, respiró Serena, girando en un círculo lento. Para mí. Mencionaste que tu padre no te compraba libros, dijo la bestia casi tímido. Pensé que tal vez te gustaría leer nuevas historias. Escribir las tuyas propias. Lágrimas picaron sus ojos. Nadie le había dado nunca tal regalo. Gracias, susurró. Desde esa noche en adelante, sus discusiones se volvieron aún más ricas. Ella leería durante el día cuando sus deberes lo permitieran, y por la noche debatirían filosofía, diseccionarían arcos de personajes, argumentarían sobre dispositivos de trama. Tu heroína es demasiado indulgente, dijo una noche mientras ella leía de una historia que había escrito. Nadie perdona tan fácilmente. Tal vez ella ha aprendido que aferrarse a la ira le duele más a ella que a la persona que la lastimó, respondió Serena. O tal vez tiene miedo de estar sola de nuevo. Él contrapuso gentilmente. Ella miró hacia arriba, sorprendida por su perspicacia. Tal vez ambos. La bestia se inclinó hacia adelante en su silla. Cuéntame sobre ella. Sobre por qué el perdón viene tan fácilmente a alguien que ha sido lastimada. Serena bajó sus páginas, su garganta apretada. Ella fue rechazada por alguien que se suponía que la amaba,
Le dijeron que estaba rota, sin valor. Cuando alguien finalmente le muestra amabilidad, está aterrorizada de perderla. ¿Por qué fue rechazada? La pregunta quedó en el aire. Las manos de Serena temblaron ligeramente mientras las doblaba en su regazo. Ella no podía darle lo que él más quería. Dijo en voz baja. Un hijo. Intentó durante 5 años, pero su cuerpo no cooperaría. Entonces, él la llamó defectuosa y la devolvió a su padre como una herramienta rota. La respiración aguda de la bestia la hizo mirar hacia arriba. Sus ojos dorados brillaban con algo feroz y protector. Era un tonto, dijo, su voz áspera con emoción. Rechazar a alguien tan preciosa por algo fuera de su control. Lo era. Serena preguntó, lágrimas amenazando. En nuestro mundo, ¿qué es una mujer que no puede tener cachorros? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito? La bestia se levantó, paseándose a la ventana. Ella cuenta historias que hacen la oscuridad soportable. Ella ve más allá del monstruo hacia el alma dentro. Ella trae luz a lugares que han conocido solo sombra. Serena se limpió los ojos. Al menos no querrás casarte conmigo ahora, imagino, dijo con una risa rota. Ahora que sabes que soy verdaderamente tan defectuosa como dicen. La bestia giró bruscamente, su forma masiva temblando con intensidad. Serena, me consideraría la criatura más afortunada viva si me tuvieras. Hijo o no hijo, tú eres. Se detuvo como atrapándose antes de decir demasiado. Vales más que un reino de reinas que poseen todo excepto tu corazón gentil, terminó en voz baja. Calor inundó las mejillas de Serena, su corazón martillando contra sus costillas. Nadie le había hablado nunca con tal fervor, tal convicción. Yo no, tartamudeó, mirando lejos de su mirada ardiente. Sus manos jugueteaban con el dobladillo de su vestido, y de repente se sintió agudamente consciente de cada centímetro de espacio entre ellos. No tienes que decir tales cosas para ser amable. No estoy siendo amable, dijo, su voz áspera con emoción. Estoy siendo honesto. Ella agachó su cabeza, abrumada por el peso de su consideración, por la forma en que la miraba como si fuera algo precioso en lugar de roto. Por quizás la primera vez, Serena era feliz. El castillo que había parecido una prisión ahora se sentía más cerca de un santuario. Solo una sombra oscurecía su contentamiento. Una pregunta que venía cada noche. ¿Serás mi esposa? Y cada noche ella respondería, soy sostenida por aquellos que no pueden tocarme, rota por aquellos que nunca me hablan, y guardada por aquellos que nunca me buscaron. Los reyes me ordenan, pero yo ordeno el destino. ¿Qué soy? Al principio había temido las consecuencias de su rechazo sutil. Ahora lo que verdaderamente la atormentaba eran esos ojos dorados inteligentes destellando crudos con angustia ante su rechazo sutil. Pero cuando se había imaginado diciendo que sí, entretenido el pensamiento porque él era su querido amigo, y nadie más que él había tratado nunca tan amablemente, el pensamiento de esas extremidades masivas y deformes entrelazándose con las suyas en la cama matrimonial hacía que su estómago se agitara con terror primitivo. ¿Qué soy?, repetiría. La bestia permanecería en silencio, y al día siguiente, todo comenzaría de nuevo. Capítulo 6. Una mañana, en lugar de ser enviada a fregar pisos, Serena fue llevada a una pequeña cámara escondida en una esquina tranquila del castillo. Dentro había un escritorio simple con una silla, una pila de pergamino en blanco, varias plumas, y un tarro de tinta. Su Majestad dice que pasarás tus días aquí ahora, preparándote para tus deberes nocturnos, explicó Birdie. Serena miró con incredulidad. Voy a escribir. Lo que sea que mantenga a esa cosa entretenida, murmuró Birdie antes de dejarla sola con el precioso regalo de papel y tiempo. Serena pasó sus dedos sobre el pergamino suave, corazón hinchándose. Nadie le había dado nunca tal regalo. En su aldea, el papel era escaso. La tinta, un lujo que su padre nunca desperdiciaría en sus historias. Esa noche, Serena entró a las cámaras de la bestia en silencio, agarrando páginas cubiertas en su escritura cuidadosa. Las palabras usuales de saludo murieron en sus labios mientras la emoción se hinchó inesperadamente en su pecho. Escribí algo diferente esta noche, dijo suavemente. Puedo leértelo. La bestia acomodó su forma masiva frente a ella, la silla gimiendo bajo su peso. Por favor. Su voz vaciló mientras comenzaba. Una vez vivió una chica nacida sin lobo.
en una aldea donde todos podían transformarse. Solo ella permanecía humana, atrapada en una sola piel. Serena hizo una pausa, tragando con dificultad. Su padre la llamaba defectuosa. Su hermana pretendía no conocerla cuando otros estaban mirando. Los niños de la aldea tiraban piedras y la llamaban mestiza. La bestia permaneció inmóvil, solo sus ojos traicionando su atención. Cada noche, ella escapaba a las historias, creando mundos donde pertenecía, donde ser diferente no era una maldición. La voz de Serena se volvió más firme, más fuerte. Nadie nunca pidió escuchar estas historias. A nadie le importaban los mundos que ella construía, palabra por palabra cuidadosa. Aquellos que la rechazaron por carecer de lobo eran tontos. La bestia interrumpió. Un lobo no es nada comparado con una mente que crea mundos. Serena miró hacia arriba, sorprendida. ¿Así es como termina la historia?, preguntó. No lo sé aún, admitió. El silencio cayó entre ellos, cargado con algo que Serena no podía nombrar. Hoy, por primera vez, alguien le dio valor a mis historias, susurró. Le pediste al rey, quien claramente te desprecia, que me diera tiempo y espacio para escribir. Nadie nunca. Su voz se quebró. Nadie nunca me ha visto antes. No hasta ti. Las garras masivas de la bestia se flexionaron y relajaron como si deseara alcanzarla, pero no se atreviera. No veo nada más que a ti, Serena. La forma en que dijo su nombre envió un escalofrío por su columna. ¿Serás mi esposa?, preguntó, la pregunta familiar cargada con nuevo peso. El aliento de Serena se atrapó. Su corazón se aceleró. El silencio se extendió entre ellos, frágil. Serena, la bestia preguntó. Ella lo miró, verdaderamente lo miró, a la forma masiva y deforme, las extremidades retorcidas, la piel cicatrizada. Y más allá de eso a la mente que había llegado a conocer, el ingenio gentil, las preguntas pensativas, la forma cuidadosa en que nunca presionaba cuando ella decía que no. El silencio se extendió entre ellos, pesado con posibilidad. Soy sostenida por aquellos que no pueden tocarme, rota por aquellos que nunca me hablan, y guardada por aquellos que nunca me buscaron, preguntó finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué soy? Hubo un latido de silencio a través del cual la bestia encontró sus ojos, y entonces sus hombros se desplomaron en derrota. Mientras se iba, su corazón se sentía más pesado de lo que nunca había estado al partir de sus cámaras. Más tarde, el sueño la eludió. Serena miraba a la oscuridad, recordando cada momento de su vida antes del castillo, la soledad aplastante de ser la única que no podía transformarse. El silencio doloroso cuando entraba a una habitación. La forma en que los ojos de su padre se deslizaban más allá de ella como si mirar directamente a su hija defectuosa pudiera de alguna manera hacerla real. Entonces vino la bestia. La bestia que pasaba tiempo escuchándola, quien había arreglado un espacio para que ella escribiera. Esta noche la había llamado su narración de historias más valiosa que la fuerza de un lobo. Un recuerdo surgió. La bestia preguntando sobre la elección de su protagonista de perdonar a alguien que la había lastimado profundamente. Porque a veces, había respondido, vemos más allá de lo que otros han hecho a quienes verdaderamente son. No era eso exactamente lo que había pasado entre ellos. Ella había visto más allá del exterior monstruoso a la persona dentro, y él había visto a ella, realmente la había visto, cuando nadie más se molestaba en mirar. Serena se sentó repentinamente, corazón latiendo con fuerza. La verdad chocó sobre ella como una ola. Lo amaba, no con el afecto cauteloso que uno podría sentir por un amigo, sino con la certeza profunda y única del reconocimiento, de encontrar a alguien que entendiera el lenguaje de su corazón sin traducción. Tenía que decirle. Ahora, antes de que el sol saliera, antes de que el coraje la fallara, antes de que otro día pasara sin que él supiera que su pregunta finalmente tenía una respuesta diferente, los corredores del castillo estaban en silencio en las horas previas al amanecer. Cuando llegó a las cámaras de la bestia, el guardia se desplomaba contra la pared, roncando suavemente. Ella pasó junto a él sin dificultad. Dentro, la luz de la mañana acababa de comenzar a filtrarse a través de las cortinas pesadas. La bestia yacía dormida en su cama masiva, y Serena se acercó en silencio, corazón latiendo con fuerza. Lo despertaría, le diría, sí, ser su esposa. Pero entonces el primer rayo de luz del sol se extendió a través de la cama,
y de repente el cuerpo de la bestia se contorsionó. Un gemido escapó de él, sus extremidades se retorcieron, el pelaje retrocedió, los huesos crujieron y se remodelaron. Serena presionó una mano a su boca. Donde la bestia había estado, el rey Darío ahora yacía, su rostro perfecto relajado en el sueño, su pecho subiendo y bajando constantemente. El contraste era impresionante, de monstruo a belleza divina en momentos que sin pensar extendió la mano, dedos flotando justo por encima de su mejilla. Sus ojos se abrieron de golpe. Por un latido del corazón, él le sonrió, una sonrisa genuina que transformó sus rasgos severos en algo tan hermoso que le robó el aliento. Entonces la conciencia amaneció. Su mirada se dirigió a la luz del sol, de vuelta a su rostro. La sonrisa murió. No se suponía que vieras esto, dijo, voz hueca. Su Majestad, susurró. Su Darío se sentó lentamente, la resignación reemplazando el impacto. Una maldición de bruja, explicó, sin encontrar sus ojos. De día, el rey al que todos temen. De noche, el monstruo al que todos compadecen. Ninguna forma verdaderamente yo. La maldición solo se romperá cuando encuentre un amor más fuerte que el nacido por un rey. O en otras palabras, cuando alguien se enamore de la bestia, sin saber nada del rey dentro. Vine a decir que sí, Serena soltó de repente. Iba a aceptar. Suficiente. La cortó. Ahora que sabes lo que sea que sientas está contaminado, has visto ambos lados. Amas a un rey, no a una bestia. Pero no sabía cuándo decidí. Serena comenzó. No importa. El rey se alejó. Deberías irte. Por la tarde, Serena se encontró en un carruaje, observando el castillo retroceder en la distancia. Capítulo 7. Un año pasó en la cabaña al borde del bosque. Las estaciones cambiaron. Las flores florecieron y se marchitaron. Las hojas cayeron y crecieron de nuevo. Serena tenía todo con lo que una vez había soñado. Una habitación tranquila con ventanas hacia el este, un escritorio de escritura, estantes llenos de libros, y miseria. Un dolor hueco constante que ninguna cantidad de palabras escritas podía llenar. Escribía prolíficamente, llenando página tras página con cuentos de príncipes malditos, de bestias malentendidas, de amor que trascendía la forma. Pero cada historia permanecía incompleta porque sin él cuestionando sus tramas, desafiando sus motivaciones de personajes, riendo ante sus giros inesperados, las palabras se sentían huecas. La gente de la aldea era suficientemente amable, aunque distante. La llamaban la mujer del rey. El aislamiento no era nada nuevo para Serena, pero esta soledad cortaba más profundo, porque ahora sabía lo que significaba ser verdaderamente vista, verdaderamente escuchada, y luego perderlo. La noticia llegó en un día de finales de verano, traída por la esposa del panadero mientras Serena compraba su pan semanal. ¿Has escuchado, supongo?, la mujer preguntó, ojos brillantes con el brillo del chisme. Sobre la boda real. El corazón de Serena tropezó. ¿Boda? Oh, sí. El rey Alfa va a casarse con la princesa de los territorios del este. Una alianza poderosa, dicen. La mujer se inclinó más cerca. La ceremonia se llevará a cabo en la plaza del pueblo la próxima semana, un espectáculo público para que todos puedan presenciar. Todo el reino está invitado. Esa noche, Serena se paró ante su espejo e hizo su decisión. Iría, no para interrumpir o suplicar, sino simplemente para verlo una última vez. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, como si los cielos mismos bendijeran la unión. Serena se vistió cuidadosamente con su vestido más fino, simple para los estándares nobles, pero más fino que cualquier cosa que hubiera poseído en su vida de aldea. Al mediodía, la plaza del pueblo se había transformado en un espectáculo de extravagancia real. Pendones en azul real y dorado colgaban de cada edificio. Guirnaldas de flores de verano se drapeaban a través de pabellones improvisados. Guardias con armadura reluciente se paraban en atención, sus expresiones severas bajo sus cascos. Serena encontró un lugar a lo largo del borde de la multitud, medio escondida detrás de un granjero de anchos hombros y su familia. Desde aquí podía ver sin ser vista, o eso esperaba. La nobleza reunida llegó primero, un desfile de sedas y joyas y sonrisas cuidadosamente arregladas. Entonces vino la procesión de la novia. La princesa era todo lo que Serena no era. Alta, imperiosa,
con la gracia confiada de una nacida para el poder. La multitud suspiró en apreciación. La garganta de Serena se apretó. Por supuesto, él elegiría tal compañera. Hermosa, poderosa, digna de un rey alfa. Había la princesa logrado donde ella había fallado. Había ella de alguna manera roto la maldición que lo ataba. El sol aún no se había puesto. No había forma de saberlo con certeza. Un silencio cayó sobre la plaza mientras la fanfarria real sonaba. El rey Darío apareció al final del pasillo que había sido creado a través de la multitud, resplandeciente en azul real y plata, su cabello oscuro brillando bajo el sol de la tarde. Se movía con la gracia fluida que recordaba, cabeza alta, hombros cuadrados, cada centímetro el gobernante perfecto. Pero Serena vio lo que otros no veían. La ligera tensión alrededor de sus ojos, la vacuidad cuidadosa de su expresión, la forma en que sus manos se curvaban en puños a sus lados antes de forzarlas a relajarse. Este no era meramente el rey frío y perfecto que la multitud veía. Esta era su bestia, la que había escuchado sus historias, quien le había dado papel y plumas, quien le había pedido una y otra vez ser su esposa. Mientras Darío tomaba su lugar en el altar, esperando a su novia, algo en el pecho de Serena se agrietó abierto. Ella lo conocía, verdaderamente lo conocía, de una manera que esta princesa, con su cabello perfecto y linaje perfecto nunca podría. Conocía su ingenio, su capacidad para la gentileza. Sabía cómo sus ojos se iluminaban ante un giro de trama inteligente, cómo se quedaba quieto cuando estaba profundamente conmovido por el giro de una historia. Cerca de ella, un hombre fornido se movió, atrayendo su atención. Algo sobre su movimiento parecía extraño, demasiado controlado, demasiado deliberado. Sus ojos escaneaban a los guardias, calculando. Con un sobresalto, Serena se dio cuenta de que no estaba observando la ceremonia en absoluto, sino estudiando los arreglos de seguridad. Al otro lado de la plaza, vio a otro hombre haciendo lo mismo, su mano descansando demasiado casualmente cerca de un arma oculta. Un escalofrío la recorrió. Algo estaba mal. El oficiante real comenzó los votos tradicionales. Serena observaba a través de un velo de lágrimas mientras Darío se paraba rígido, su rostro una máscara perfecta de compostura. Entonces, repentinamente, inexplicablemente, su mirada se levantó de su novia y barrió a través de la multitud. Sus ojos se encontraron. Por un latido del corazón, su compostura perfecta se hizo añicos. El dolor destelló a través de sus rasgos, crudo y sin guardia. Su rostro palideció, sus labios se separaron ligeramente como si fuera a hablar. Entonces, con esfuerzo visible, apartó su mirada, devolviendo su atención a la princesa a su lado. Serena forzó sus labios en una sonrisa temblorosa, esperando que él la hubiera visto, esperando que entendiera que le deseaba felicidad, incluso mientras su corazón se desmoronaba en polvo dentro de su pecho. Los votos continuaron. El sol avanzaba más bajo en el cielo. Los hombres sospechosos en la multitud se movieron sutilmente, moviéndose a nuevas posiciones. Y entonces el caos estalló. Capítulo 8. El primer grito partió el aire como un rayo. Entonces vino el choque de acero, los gruñidos de lobos transformándose, y el trueno de botas mientras los guardias reales corrían a proteger a su rey y a su novia. Protejan a su majestad. La voz del capitán se elevó por encima del estruendo. Los guardias rodearon a la princesa Ara, llevándosela rápidamente por una calle lateral. Pero Darío permaneció. Sacó su espada, la hoja destellando bajo el sol de la tarde. Alrededor de Serena, la gente empujaba y presionaba. Alguien la tiró al suelo. Desde su posición en los adoquines, la batalla tomó una cualidad de pesadilla. Algunos atacantes se transformaron, sus cuerpos contorsionándose mientras el pelaje brotaba de la piel. Lobos masivos saltaron al combate. Colmillos descubiertos. Los guardias reales se transformaron para encontrarlos. El conflicto escalando de juego de espadas a una batalla primitiva de bestias. Pero Darío luchaba solo con acero. Luchaba con la misma gracia que había visto en la bestia. Se dio cuenta de formas diferentes. Misma alma. Un arquero en un techo cercano apuntó a la espalda desprotegida del rey. Sin pensar, Serena salió de su escondite. Corrió a través de los adoquines resbaladizos de sangre, colisionando con Darío justo cuando la flecha silbó por el aire donde había estado parado. Se estrellaron juntos al suelo.
Sus ojos, esos ojos familiares en los que había mirado tantas noches, se ensancharon en shock. Serena, respiró, encontrando sus ojos. Estabas a punto de ser disparado, respondió, señalando hacia el techo. Darío la empujó detrás de él. Vete, por favor, presionó. Su beta apareció, sangre rayando su rostro. Su Majestad, el sol, debe retirarse ahora. Serena miró hacia el oeste. El sol colgaba abajo, un orbe rojo hinchado a meros minutos de desaparecer. La maldición no estaba rota. El beta jaló el brazo de Darío. Mi señor, no hay tiempo. Un lobo masivo se lanzó sobre Serena, tirándola al suelo. Los dientes chasquearon a centímetros de su garganta. Ella se retorció, luchando, pero el peso del lobo la clavaba. Otro atacante parado junto al lobo habló por él. Retírese, Su Majestad. Llamó, voz distorsionada. O véala morir. Darío se congeló, espada medio levantada. El beta agarró su brazo. Mi señor, el sol, debe irse. Déjala ir, Darío ordenó, su voz mortalmente tranquila. El sol tocó el horizonte, su borde inferior desapareciendo. Mi rey, el beta suplicó. No hay tiempo. Darío lo sacudió, ojos nunca dejando a Serena. Algo cambió en su expresión. Tómenla, el atacante gruñó, arrastrando a Serena hacia atrás. No, Darío rugió, lanzándose hacia adelante. El sol desapareció. Darío tropezó, un grito de dolor viniendo de su garganta. Su espada cayó ruidosamente a los adoquines, su cuerpo se contorsionó, la fina ropa de boda tensándose en las costuras. Los jadeos y gritos a su alrededor se elevaron mientras nobles y plebeyos por igual presenciaban la transformación de su rey. Su columna se arqueó anormalmente, los huesos crujieron y se cambiaron. Su rostro perfectamente apuesto se alargó, los dientes se afilaron, la mandíbula se desencajó. El pelaje brotó a través de su piel, escamas formándose en parches. Sus dedos elegantes se curvaron en garras de navaja. La multitud retrocedió con horror. La princesa, quien había estado luchando contra sus guardias para regresar, se congeló ante la vista, su rostro drenándose de color. Pero Darío no les prestó atención. Su enfoque permaneció completamente en Serena. La bestia que era Darío se lanzó sobre su captor con ferocidad. Sin vacilación, sin preocupación por quien presenciara su forma monstruosa, solo rabia ante la amenaza a Serena. El atacante la liberó, transformándose completamente para encontrar esta nueva amenaza. Pero no era rival para la forma de bestia de Darío. Alrededor de ellos, la batalla hizo una pausa mientras incluso los atacantes miraban boquiabiertos ante la revelación. Los guardias reales recuperaron el control, rechazando a los rebeldes restantes mientras Darío se abalanzaba sobre su líder. Terminó rápidamente. El alfa atacante yacía muerto. Y en el centro de la plaza del pueblo estaba la bestia, masiva, grotesca, cubierta de sangre no suya. Ojos dorados barriendo la multitud. El tambaleo, un gruñido de dolor escapando de él. La sangre se filtraba de una herida donde una flecha había encontrado su marca. Sus piernas masivas temblaron. Serena se acercó a la bestia. Su bestia, su rey, sin miedo. Estás herido, dijo suavemente. Lo siento, susurró. Lamento tanto que vieran. Esto es mi culpa. La bestia sacudió su cabeza masiva. No me importa lo que vieron, lo que piensan. Hizo una mueca mientras el dolor lo atravesaba. Mientras estés a salvo. Serena colocó sus manos a cada lado de su hocico. Te amo, dijo. Bestia o rey, te amo. Algo cambió en el aire, una carga como relámpago a punto de golpear. Luz emanaba desde dentro de él, pulsando más brillante con cada aliento trabajado. La transformación comenzó. Pelaje retrocediendo, huesos cambiando, los rasgos grotescos derritiéndose. A diferencia de su transformación dolorosa usual, esta parecía más gentil. Cuando terminó, Darío estaba parado ante ella en forma humana, aunque el sol había puesto hacía mucho. Su ropa de boda fina colgaba en jirones, pero su cuerpo estaba entero, la herida de flecha curada. No entiendo, susurró. La maldición. Solo cuando encuentres un amor más fuerte que el nacido por un rey serás libre. Serena citó. Eso es lo que la bruja te dijo, ¿no es así?
Malentendiste, continuó gentilmente. No se trataba de encontrar a alguien que pudiera amar a la bestia más que al rey. Se trataba de ti amando a alguien más de lo que amaba ser rey. La comprensión amaneció en el rostro de Darío. Cuando elegí salvarte sobre preservar mi secreto, comenzó. Mostraste que me amabas más que tu orgullo, terminó ella. Eso es lo que rompió la maldición. Alrededor de ellos, la multitud murmuró. La princesa había desaparecido. Su beta se acercó cautelosamente, incredulidad escrita a través de sus rasgos. Pero Darío solo veía a Serena. En medio de la boda arruinada, la jaló en sus brazos. Ella vino voluntariamente, sus manos alcanzando para enmarcar su rostro, el rostro que había conocido en dos formas, el alma que había reconocido en ambas. Te amo, susurró contra su cabello. Bestia y rey, ambas partes de mí te aman. Serena se presionó más cerca, sintiendo el latido constante de su corazón contra el suyo. La multitud, el caos, la sangre, todo retrocedió hasta que solo había esto. Dos personas que habían visto más allá de la forma a la verdad de los corazones del otro. Epílogo. Un año después, el salón de baile real brillaba con luz de velas, y a través del piso de mármol pulido, tanto humanos como cambiadores bailaban juntos en armonía sin precedentes. La reina Serena estaba parada en el borde de la festividad, observando a su compañero moverse a través de la multitud. Ya no seguía el miedo en su estela. En cambio, sonrisas y reverencias genuinas saludaban al rey Alfa Darío mientras se detenía a hablar con cada invitado. Tanto había cambiado en un año. El castillo que una vez había sido un lugar de terrores susurrados ahora abría sus puertas a todos. Los sirvientes ya no se encogían. La jerarquía que había mantenido a los humanos bajo los lobos se había disuelto bajo su gobierno conjunto. Después de la revelación del día de la boda, muchas verdades habían salido a la luz. Él nunca había sido verdaderamente cruel. Meramente desesperado por mantener su maldición oculta, prefiriendo ser temido que observado de cerca. Esos sirvientes que habían atendido a su invitado especial y nunca regresaron, simplemente reubicados a aldeas distantes con pensiones generosas para asegurar su silencio. La verdad detrás de la maldición se había difundido rápidamente. Como la bruja, despreciada por su yo más joven, lo había dividido en dos, forzándolo a vivir la mitad de su vida como la cosa que más temía. Una bestia que nunca podría ser respetada, solo temida. Un castigo adecuado para un príncipe que había valorado la apariencia y el poder sobre todo lo demás. Pero la ruptura de la maldición había transformado más que solo a Darío. Había cambiado el reino mismo. Y luego estaba el milagro que aún hacía que el corazón de Serena se acelerara con asombro. 3 meses después de su boda, había sentido el primer aleteo de vida dentro de su vientre. Los médicos habían quedado perplejos. La misma mujer que habían pronunciado estéril ahora llevaba no uno sino 2 bebés sanos. El príncipe y la princesa ahora dormían pacíficamente en la guardería real arriba. A Serena le gustaba pensar que era el amor el que había obrado el milagro. Su esposo se había casado con ella sabiendo que quizás nunca le daría un heredero, la había elegido a pesar de lo que el mundo llamaba su mayor falla. Tal vez ese tipo de amor, puro, incondicional, transformador, había sido lo suficientemente poderoso para sanar lo que todos creían que estaba permanentemente roto. Serena hizo una pausa mientras se acercaba a su esposo, escuchando su conversación con un diplomático visitante. Un acertijo, Su Majestad, el diplomático estaba diciendo, dicen que eres bastante hábil con ellos. Disfruto un buen rompecabezas, admitió Darío con una sonrisa. Muy bien. Soy sostenida por aquellos que no pueden tocarme, rota por aquellos que nunca me hablan, y guardada por aquellos que nunca me buscaron. Los reyes me ordenan, pero yo ordeno el destino. ¿Qué soy? Serena se congeló, su aliento atrapado. Su acertijo, el que había planteado en esa primera noche aterradora cuando había estado segura de que moriría. Los ojos de Darío parpadearon hacia ella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Eso es simple, respondió. Una promesa. El diplomático rió, impresionado, y se movió a otra conversación. Serena se acercó, incapaz de ocultar su sorpresa. Conocías la respuesta, dijo en voz baja. Todo este tiempo. Darío tomó su mano, llevándola a sus labios. Desde la primera noche que me lo preguntaste. Pero dijiste que no.
No quería forzarte a casarte conmigo. Maldición o no maldición. La llevó a la pista de baile, sus movimientos perfectamente sincronizados. Te amo, murmuró contra su sien, mi narradora, mi reina. Y yo te amo, respondió ella. Mi bestia, mi rey. Un alma en perfecta armonía al fin. Gracias por escuchar esta hermosa historia. No olvides suscribirte y comentar para participar del sorteo del próximo capítulo. Hasta la próxima.